la presentación? Sí, doctor. Bien, bien, gracias. Bien, entonces les decía, ¿no? Tenemos que registrar si hay hipertensión arterial, enfermedades vasculocerebrales, problemas cardíacos, cardiopatías, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener el antecedente de algún familiar que de nacimiento tenía soplo, ¿sí? El famoso soplo cardíaco, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta que en muchas patologías y en muchos síndromes, ¿sí? El problema del corazón es característico, ¿sí? Habíamos visto ayer, no, el otro día, la tetralogía de Fallot, ¿sí? Que es una característica del síndrome de Down y es una afección cardíaca. Es la principal causa de muerte de las personas que tienen síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que preguntar si ha habido antecedentes, ¿sí? De problemas cardíacos. El colesterol elevado, la colesterolemia, ¿sí? Tiene un factor grande que es genético, ¿ya? Hay familias enteras que prácticamente en vez de sangre tienen pues, como aceite en la sangre, ¿no? Su colesterol es muy elevado. ¿De acuerdo? Y hacen dietas, eh, se sacrifican haciendo ejercicio, pero le toman muestra de sangre y su colesterol sigue altísimo. Entonces tengo que entender que esta persona puede tener una hipercolesterolemia familiar, ¿sí? ¿Dónde estará el problema? No es en lo que comes, sino es cómo tu cuerpo elimina lo que estás consumiendo cuando comes, ¿sí? Entonces tengo que entender de que para este tipo de personas, si hay antecedentes de colesterol elevado en la familia, no me sirve mucho el tema de las dietas, me va a apoyar, claro, pero tengo que usar medicamentos, ¿no? Sí o sí usar, por ejemplo, genfibrosil o tengo que usar atorvastatina, rosuvastatina, medicamentos que me van a ayudar a bajar el colesterol, ¿de acuerdo? Porque no voy a poder manejarlo así nomás. En el tema de la diabetes igual, ¿sí? Tengo que preguntar si hay diabetes en la familia o no y cuándo empezó esto, ¿ya? La diabetes tipo 1, por ejemplo, la que es dependiente de insulina, sí o sí inicia en edad muy joven, ¿de acuerdo? Y obviamente voy a tener una persona que va a llegar a sus 50, 60 años y le va a faltar una pierna, le falta un riñón, está ciego. ¿Por qué? Porque tuvo diabetes tipo 1, empezó su diabetes muy joven. En cambio, si tengo una persona con diabetes tipo 2 que empezó a los 50 años, entonces cuando llegue a sus 60 no va a tener tantas complicaciones. ¿Ya? Entonces es importante ver eso. ¿Sí? El hiper o hipotiroidismo también es algo que tengo que evaluar en los pacientes, porque estas enfermedades, hipertiroidismo o hipo, también se transmiten genéticamente. Las enfermedades renales, ¿de acuerdo? Tengo que evaluar, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos un chequeo médico general, ya pedimos una placa de rayos X, pero cuando yo pido la placa de rayos X, debo poner, ¿no? Con proyección lumbar más, o sea, o adicionar proyección lumbar o fosas renales. ¿Para qué? Para que en la placa de rayos X yo pueda ver si están los dos riñones en sus lugares, ¿no? Muchas veces hay personas que viven una vida normal, pero les haces una placa de rayos X de las fosas renales o lumbares, ¿sí? Y vemos que no, que solamente había tenido un solo riñón, ¿de acuerdo? Entonces, esos antecedentes son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando esta persona, si nunca le dijeron eso y tenía un solo riñón y si le da una infección urinaria alta, obviamente con un solo riñón tiene menos posibilidades de seguir adelante en su vida, ¿no? O su complicación va a ser peor, ¿ya? El tema del cáncer, ¿de acuerdo? Acá vemos una imagen de cáncer de mama, ¿sí? Ese es importante. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todos estamos acostumbrados a hacernos un diagnóstico para cáncer cada año, ¿de acuerdo? Y si nos hacemos y nos sale pues, positivo, pues como les dije, hay que saber comunicar, ¿no? ¿Sí? Si le dice a tu paciente, señora, tiene cáncer, pues imagínate, hay gente que se va a poner muy mal, se suicida y les va, y es 10 grave. Entonces, cuando una persona tiene cáncer, tiene enfermedades como el VIH también, ¿no? Que no es hereditario el VIH directamente, sino es que todos van a nacer con eso, sino como le había dicho a su compañero, de acuerdo al manejo que vamos a hacer, puede ser que los hijos ya nazcan sin VIH, sí, pero en el cáncer no. El cáncer suele aparecer de un rato a otro, no se contagia con un beso, con un abrazo, con darse la mano, ni teniendo relaciones sexuales, ¿no? ¿Sí? Esto sí o sí está ligado a los genes.
Ya, entonces tengo que preguntar en antecedentes familiares. La artritis, el asma, otras enfermedades pulmonares, las convulsiones, las famosas epilepsias, ¿de acuerdo? También se transmiten genéticamente. Entonces tengo que pensar si en mi familia hay personas con epilepsia y puede ser que mis hijos tengan. Entonces, ¿qué tengo que estar? Tengo que estar atento. ¿Sí? Y si es que pasa y voy a llevar a un familiar al médico, tengo que decirle, sí, en mi familia también hay personas que tienen epilepsia. Yo tengo pacientes y conozco gente que toda la familia tiene epilepsia, ¿ya? Entonces, es un manejo muy diferente. ¿Sí? Entre estos antecedentes igual, heredofamiliares, tengo que preguntar el tema del suicidio, las adicciones, enfermedades congénitas, alergias y patologías de la sangre, ¿de acuerdo? No me van a creer tal vez, pero busquen el tema del suicidio. Actualmente se ha notado de que está muy relacionado con trastornos genéticos. Les hablaba en la anterior clase del síndrome de Pickwick, ¿no? Este síndrome es la demencia masculina, ¿sí? Y algo que caracteriza en ese síndrome es este tema de suicidio, ¿no? El paciente con este síndrome se mata, ¿de acuerdo? O sea, tiene esas características. También tenemos el tema, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino. Sí, es un dolor en la región facial que se llama el dolor del suicida, ¿no? Y se ha visto que en grupos familiares hay personas, ¿sí? De la misma familia que tienen neuralgia, ¿no? Un dolor en la cara que es producido por uno de los nervios de los pares craneales. Bien, el tema de las adicciones, ¿sí? También tengo que ver, hay historia clínica, tal vez muchas veces no relacionada con los genes, pero otras veces sí, como se ha visto actualmente el famoso síndrome, se llama FAS, ¿sí? Lo que es el alcoholismo fetal, ¿no? El síndrome de alcoholismo fetal, ¿sí? Que se ha visto que de padres alcohólicos nacen hijos alcohólicos y el hijo en un momento de su vida se va a volver también alcohólico, ¿de acuerdo? Entonces, sí o sí tiene sus características que se pueden heredar en ese sentido. El tema de las alergias también tiene que ser preguntado en los antecedentes familiares y enfermedades, ¿ya? O patologías de la sangre, ¿no? Las leucemias, policitemias, ¿de acuerdo? Las anemias, ¿sí? Todas esas suelen ser también y tener factor hereditario, ¿de acuerdo? No es las anemias, por ejemplo, no son de una sola clase, son de varias clases, ¿sí? Por ejemplo, hay una anemia ferropénica, ¿ya? Donde la cantidad de glóbulos rojos está bien, la cantidad de sangre está bien, pero el hierro dentro de los glóbulos rojos, dentro de la hemoglobina, no está bien, ¿sí? Es muy poquito. ¿Y dónde está el problema? En la médula ósea, ¿sí? Y la médula ósea depende de qué? De los factores genéticos, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta de que puede ser un tema de anemia ferropénica, un tipo de anemia que no va a pasar con tomar hierro o hacer dietas ricas en hierro, no. Tengo que darle un medicamento específico, un tipo de hierro específico que va a ayudar a esta persona porque es algo genético. Bien, el tema de la talla, el peso, la proporcionalidad de los segmentos, ¿sí? Eh, en el cuerpo también influye mucho, ¿ya? La talla baja, ¿ya? Es una característica muchas veces de las familias, ¿no? ¿Sí? En familias que todos tienen prácticamente la misma estatura, ¿no? O si son altos, todos son altos, ¿de acuerdo? Entonces, son características de los segmentos corporales sobre todo. Bien, tenemos los antecedentes personales no patológicos, ¿ya? Los no patológicos son aquellas cosas que te pasan, que suceden y que le sucede a cualquiera, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, los antecedentes prenatales, el número de la gestación y duración del embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, eso tengo que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Ya? Que, ¿cuántos embarazos tuvo? ¿Qué tiempo duró cada embarazo? Todo eso. Entonces, eso no está relacionado con los genes. Muchas veces está relacionado con otros factores. Entonces, no puedo decir que es algo genético. ¿Sí? Los antecedentes de hermanos afectados o de abortos, ¿de acuerdo? Entonces, si bien mis hermanos son familia,
pero algunas afecciones que ellos hayan tenido no puede ser relacionadas directamente hacia mí. ¿Sí? Si en sus familias ha habido algún aborto, algo puede ser relacionado con su pareja, ¿no? Entonces, como la pareja de mi hermano no es consanguínea, no tiene consanguinidad mía, entonces no se va a relacionar directamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos recordar que estos antecedentes personales no patológicos, ¿sí? Como por ejemplo la exposición a rayos X, ¿de acuerdo? ¿Sí? No porque mi mamá ya ha estado expuesta a rayos X, quiere decir que yo ahora tengo una acumulación de rayos X, ¿no? Entonces, es importante. Los antecedentes neonatales, quiere decir al momento de nacer, ¿sí? Neonato quiere decir nuevo nacido. Problemas que condicionan, por ejemplo, a sufrimiento fetal, encefalopatía hipóxica, isquemia, ¿sí? ¿A qué me refiero sufrimiento fetal? Cuando el feto está sufriendo antes del nacimiento, y estos son diferentes factores, ¿ya? Por ejemplo, el cordón alrededor del cuello, el cordón umbilical que se enrosca y no favorece una adecuada circulación hacia la cabeza y el cerebro del feto, va a haber un sufrimiento. ¿Sí? Cuando el parto es prolongado, un parto muy largo, mucho esfuerzo, normalmente suele darse en las mujeres primíparas. ¿Qué quiere decir primípara? En mujeres que es su primer hijo, ¿de acuerdo? Entonces hay mucho esfuerzo, tarda mucho, se pone muy nerviosa, por ejemplo, pasa eso. ¿Sí? Cuando se aplica forceps, ¿ya? Por los efectos de la anestesia, todo eso son cosas que no son normales, no es que diga así, que a todos nos va a pasar esto, ¿de acuerdo? Sino que son antecedentes que suelen pasar, pero no es algo que sea la regla, ¿no? Los antecedentes postnatales, después de nacer, por ejemplo, en las etapas de desarrollo, tengo que ver, ¿sí? Y preguntar en tu historia clínica, ¿gateo, no gateo esta persona? Cuando eras niño, ¿pudiste gatear o tardaste mucho en caminar? ¿No? Tengo que preguntar el tema de los dientes, cuándo le salieron sus primeros dientes, ¿de acuerdo? Si hay retraso dental o no, ¿bien? ¿Sí? Las eh, monosílabas, cuando empieza el niño a pronunciar cierto tipo de palabras, también me va a ayudar a poder identificar sus antecedentes familiares, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos pacientes que traen a sus hijos y dicen, mi hijito ya tiene 3 años y no habla. ¿De acuerdo? Entonces creemos que es un problema genético, hereditario. Preguntamos, ¿y ustedes hablaban cuando eran niños? Sí, ¿no? Que yo empecé a hablar así joven, que esto, y tal vez resulta el padre que dice, no, la verdad yo no. Yo recién hablé a mis 5 años, ¿no? Entonces imagínense, entonces puede ser que sus monosílabas no sean causa de problema genético, ¿sí? Puede ser que también el niño o la niña sea tímido, ¿de acuerdo? En temas de deglución, todas esas cosas tengo que preguntar, ¿no? ¿Cómo nació antes del nacimiento, durante el nacimiento, qué pasó? Entonces, eso va dentro de la historia clínica, ¿no? También tenemos que ver algunos padecimientos que interfieren en el desarrollo de las personas. Los traumatismos, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, todo eso me va a poder ayudar a determinar si la enfermedad que tiene actualmente, ¿sí? Puede ser genética o no. En este caso, por ejemplo, tenemos el signo del niño jalado, ¿ya? Que es una afección que se produce en el codo de los niños por la manera de agarrar de los padres, ¿no? Han debido ver en la calle, ¿sí? Hasta los cargan de una sola mano, ¿no? Entonces, en ese caso, el niño, ¿qué va a empezar a tener? Va a tener una luxación del radio, que es este hueso, ¿ya? Y el niño va a tener mucho dolor en el codo. Y se queja de dolor en el codo, se pone hipoactivo, no quiere hacer su tarea, tiene el codo todo el tiempo pegado al cuerpo. Entonces, yo puedo pensar que es un tema de reumatismo, ¿no? Que el niño puede tener un tipo de, será fiebre reumática, tantas cosas. Pero si voy preguntando los antecedentes de traumatismos, ¿sí? O desde cuándo empezó, y si el niño es un poquito más grande y le pregunto, ¿cuándo empezó? Y me dice, desde el día que mi papá me alzó del brazo, entonces era un padecimiento que interfiere en su desarrollo, ya como este tipo de traumatismos. Bien, otro caso, por ejemplo, en los niños a través de los fármacos, ¿sí? Tengo que preguntar, si el padre viene y me dice, doctor, le cuento que a mi hijito no le están creciendo los dientes,
le han salido los dientes chuecos, son muy amarillos o son transparentes. ¿De acuerdo? Tengo que preguntar, disculpe, ¿ha tomado este tipo de medicamentos el niño cuando era más pequeñito? Sí, no. ¿De acuerdo? Sí, doctor, cuando tenía 1 año se ha enfermado y le hemos dado tetraciclina. ¿De acuerdo? Actualmente sabemos que la tetraciclina afecta la dentición de los niños, ¿no? Entonces, tengo que preguntar eso para poder darme cuenta si es un trastorno genético relacionado a la genética o es un trastorno relacionado a un tipo de fármaco que está tomando. Bien, entonces son cosas que tengo que ver. El padecimiento actual, cuando hablo en mi historia clínica, todo lo que hemos visto hasta este punto, se llaman antecedentes, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos y antecedentes personales no patológicos, ¿sí? El siguiente paso es hablar del padecimiento actual, ¿no? ¿Qué es lo que le está llevando al paciente a realizar la consulta, ¿no? Entonces, tengo que preguntarle la edad en que se iniciaron los signos y síntomas clínicos de su enfermedad. ¿De acuerdo? Si el paciente me dice, no, yo era sano hasta ayer y hoy día me puse mal, hoy día empecé con el tema de la diarrea, tomé un vaso de leche y me dio diarrea, se me soltó el estómago, ¿no? Entonces, eso más puede ser una intoxicación alimentaria. ¿Tendrá algo que ver con la genética? Posiblemente no. Pero si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? Cada que tomo leche, tomo un vaso de leche y a la media hora estoy como pato en el baño, imagínense, ¿no? Y es desde antes. Entonces, esto ya no es intoxicación alimentaria, este es un problema genético, puede ser una intolerancia a la lactosa, ¿no? Y actualmente se ha visto que la intolerancia a la lactosa es hereditario y se maneja a nivel cromosómico, ¿de acuerdo? Es por la alteración de una proteína en la formación de cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, es un gen el que está produciendo esto, ¿ya? También tengo que preguntarle en cuanto al padecimiento actual, la historia de los familiares afectados, ¿sí? Si el paciente viene y me dice, doctor, tengo esta enfermedad, ya, y recién es ahora, ¿no? Y tus familiares, no, ni ninguno tenía, pero a pesar que hoy día también mi hijo se puso mal, ¿no? ¿Qué tengo que pensar? De que esto más es una enfermedad infecciosa, contagiosa, ¿sí? Entonces no es algo que se está arrastrando de mucho tiempo. Entonces ya genéticamente voy a decir, no, esto no es genético. Esto más que todo está relacionado por un problema de contagio, ¿sí? ¿Ya? La descripción evolutiva, cómo fue evolucionando esta enfermedad, ¿sí? Cómo fue aumentando con el tiempo poco a poco. Esto es importante en el tema del cáncer, ¿de acuerdo? Las personas que tienen cáncer no nos damos cuenta, ¿de acuerdo? No nos damos cuenta y muchas veces el diagnóstico es de casualidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero hay personas que sí se van dando cuenta y dicen, no sé, estoy bajando de peso de por sí, sin hacer ejercicio, sin hacer dietas y estoy bajando de peso. Entonces, esta persona tiene que ver que la evolución de esa enfermedad sí está siendo progresiva, ya no está siendo estacionaria, está aumentando los signos y síntomas. ¿Qué voy a hacer? Es enfocarme a hacerle pruebas y exámenes relacionados a estas enfermedades. Bien, después viene lo que es la inspección general del paciente, ¿de acuerdo? Cuando yo pienso en alteraciones genéticas, tengo que empezar a valorar desde la facies, cómo es la cara del paciente. Como habíamos visto en la otra clase, ¿sí? A un niño con síndrome de Down lo reconoce rápido, ¿no? Por el epicanto, tiene unas manchitas alrededor del ojo, la cabeza es diferente, las cejas son muy separadas. Entonces, al ver su cara ya puedo y darme cuenta si hay algún factor genético, ¿sí? La actitud de las personas, el niño con síndrome de Down, ya tiene una actitud diferente, ¿sí? Son muy, tienen algunas crisis comiciales, están como encerrados en sus propios pensamientos, ¿de acuerdo? Tienen, aunque ya son mayores, ¿sí? Tienen una actitud infantil, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene un factor genético, ¿no? La postura, ¿sí? Puede ser por un tema de malformación ósea, ¿sí? Que está empezando a tener una mala postura. Por ejemplo, acá en este caso, puedo ver una escoliosis, ¿de acuerdo? Que es una curvatura anómala de la columna en esta fotografía, ¿sí? Pero tendré que pensar, esto puede ser un factor de corrección,
Puede ser que la pierna derecha sea más corta que la izquierda. Y para que el cuerpo no se caiga a este lado, entonces, el cuerpo que hace? Empieza a compensar. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que revisar. Si lo veo de espalda y está así, revisaré algún lado que está tratando de compensar el cuerpo. Tal vez tiene displasia de cadera y por eso ha tratado de compensar. Bien, lo mismo está relacionado con la marcha, la manera de caminar, ¿sí? La proporción de los segmentos, el tamaño que tiene que haber en relación a lo que es, por ejemplo, la cabeza con el cuerpo, los diámetros que van de hombro a hombro, de qué tamaño es el antebrazo, de qué tamaño es el brazo, todo eso me va a ayudar a poder determinar si hay una malformación genética. ¿Sí? Otras malformaciones mayores, como los problemas cardíacos que les había dicho, también tienen que estar dentro de mi inspección. ¿Ya? Limitaciones físicas, ¿sí? Problemas de movimiento, todo eso, también tengo que inspeccionarlo. ¿Bien? Amputaciones o ausencia de partes del cuerpo también tiene que estar dentro de mi inspección. ¿Ya? Algo que como médicos yo les recomiendo siempre cuando tienen un paciente, por más que el paciente me esté viniendo por dolor de la punta de la nariz, ¿sí? Revísenlo. Revísenlo de pies a cabeza, aunque no tenga nada, ¿ya? Y si no tiene nada, no se observa otras malformaciones, nada. Pero si veo que le falta un dedo, ¿ya? Y el paciente vino a consultar por caspa, igual en mi historia tengo que poner, se observa en la inspección general la ausencia de un dedo en tal mano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si le pasa algo a este paciente y a ti te llevan a un juzgado, ¿qué van a pedir? Tu historia clínica. Sí, se van a dar cuenta, decir, a ver, doctor, doctora, no se ha fijado que a su paciente le falta un dedo. Y el concepto de los abogados, ¿cuál es? Ah, claro, si no se fijó en eso, obviamente que no se dio cuenta que el paciente era alérgico al medicamento para la caspa y por eso el paciente se puso mal y está internado. Entonces, te juzgan por haber omitido algunas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando veamos el tema de genética, de la historia clínica genética, tengo que ver toda la estructura y las características del paciente. ¿Bien? Tenemos que evaluar la presencia de sindactilia en los pies y las manos. ¿Qué es la sindactilia? Es la falta de dedos. ¿De acuerdo? Entonces, como se puede ver acá, miren, tiene 1, 2, 3, 4 dedos nomás. ¿Sí? Falta el desarrollo de un dedo específico. ¿Ya? Yo les cuento de un caso, ¿no? En un trabajo, ¿sí? Que hubo un accidente entre un camión y una ambulancia, ¿sí? Que chocaron contra una caseta de un guardia, ¿ya? Y al momento de revisarlo al guardia, yo vi que el dedo del guardia, su dedo pulgar, ¿de acuerdo? Era doblado hasta atrás, pero era sumamente doblado hasta atrás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y viene el paramédico y me dice, doctor, le puse una férula en la mano al paciente porque su dedo está fracturado, ¿no? Bueno, le iba a ver, yo dije, ¿dónde está fracturado si no me di cuenta? ¿No? Voy a ver al paciente y en el dedo que de nacimiento lo tenía así, doblado hacia atrás, el paramédico le puso una férula, ¿no? Entonces, no le dije nada al paramédico, le dije, bien, gracias, ¿no? Qué bien que seas tan acucioso y te fijes en estas cosas, ¿no? Y después ya a solas le dije, mira, esto es una característica genética que él tiene, no es una fractura, pues, ¿sí? Entonces, como digo, hay que revisar hasta los dedos. Bien, otro punto que tienen que ver es la somatometría y signos vitales, ¿sí? ¿A qué me refiero con somatometría? Somatos quiere decir cuerpo, ¿de acuerdo? Metría obviamente viene de la denominación de medir, ¿sí? Tenemos escalas, tenemos gráficos, tenemos tablas donde me indican de qué tamaño tiene que ser el antebrazo, de qué tamaño tiene que ser un muslo, de qué tamaño tiene que ser una persona, ¿no? A una determinada edad, ¿de acuerdo? Pero las proporciones del cuerpo son importantes, ¿sí? No se olviden, pueden haber personas bastante altas, pero cuando tú haces proporción del cuerpo, te das cuenta que para su tamaño sus brazos son muy cortitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O puede haber personas que son bajitas, ¿sí? Pero para su tamaño su pie es 42, ¿no? Imagínense, entonces tenemos que ver eso, de acuerdo a la talla, ¿sí? Que sea proporcional. Eso se llama la somatometría. Y también en somatometría veo el tema de los signos vitales. Ustedes que ya están en semestres más avanzados,
Yo creo que ya deben tener su fonendoscopio, su tensiómetro, ya saben tomar la presión arterial, ya saben tomar la temperatura, todo. Entonces, es importante saber cuáles son los rangos normales, ¿sí? Para poder determinar si podría haber algún factor genético relacionado a esto. Bien, también tengo que ver el tema del crecimiento general de los individuos, ya ver su peso, su talla, la brazada, ¿de acuerdo? Ustedes saben que de la punta del dedo mayor hasta la punta del otro dedo mayor, cuando extendemos los brazos, ¿sí? Es prácticamente el mismo tamaño que nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene la misma altura. Entonces, eso me indica que esta persona, si sea alta o sea bajita, es proporcionada, ¿de acuerdo? Pero si estira los brazos y es más chiquito que su altura del cuerpo, de punta a punta de los dedos es más pequeño, ¿qué puedo pensar? Que hay una alteración en el crecimiento de las extremidades. Bien, voy a ver el estado nutricional, ¿sí? La circunferencia del brazo y de la pierna también me van a indicar la circunferencia. Por ejemplo, puedo calcular en relación a eso el peso aproximado de la persona, ¿no? Ya cuando ustedes tienen una emergencia, un accidente y no tengo cómo pesarlo al paciente, ¿qué hago? Agarro una cinta métrica y le coloco en el brazo, ¿de acuerdo? Y mido la circunferencia del brazo y de acuerdo a eso voy a decir, ah, ya. Y aparte saco la longitud del hueso, del húmero, ¿de acuerdo? Y digo, no, este brazo para esta edad debía ser así, ¿sí? Y esto me indicaría que este largo del húmero con este diámetro, esta persona debe estar pesando a sus 60 kilos, ¿no? En caso normal. Pero si mido y digo, no, a ver, es este largo, pero es mucho más ancho, entonces hago una división y diré, no, este está con 80 kilos aproximadamente. Entonces, es importante saber hacer esas pruebas, ¿sí? El proceso de maduración, ¿de acuerdo? Es evaluado por talla, segmentado, segmento inferior, segmento superior, cómo han desarrollado y han madurado ambas partes o las diferentes partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Los diámetros también me ayuda a poder determinar. ¿Sí? Cuando hago una inspección clínica, por ejemplo, de la boca, tengo que ver los grados de maduración de los molares, ¿de acuerdo? Para saber si esta persona va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí puedo determinar si voy a hacer un tratamiento, si tiene alguna afección genética que podría estar afectando su crecimiento. Como ejemplo, por ejemplo, tengo el tema de las medidas de lo que es el tronco y las extremidades, ¿sí? Tronco y extremidades cortas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de patologías hay? La acondroplasia, hiperlordosis lumbar, esto es una hiperlordosis lumbar, ¿de acuerdo? La columnita de la persona es muy doblada hacia atrás, ¿sí? Hay contracturas en ciertos lugares del cuerpo. Entonces, son características que me van a decir, ah, estos trastornos son genéticos, ¿ya? Yo les cuento una anécdota, una vez en el trabajo, nosotros teníamos un catering que servía bastante comida y sobraba la comida y al final se desechaba, ¿sí? Venía gente del campo a pedir que le regalemos comida, ¿ya? Le regalamos comida a una señora y nos viene de un día a otro con un niñito con síndrome de Down, ¿no? Y nos acusa diciendo de que la comida que le dimos fue lo que le causó eso a su niño, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, como médico le expliqué, le dijo, esto no es por la comida, señor, ¿no? Esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Tuve que darme cuenta que su nivel educativo de la señora no era suficiente como para que yo pueda explicarle técnicamente, ¿ya? Entonces, también a ella, como persona que reclamaba, le hice una historia clínica para darme cuenta con quién estoy hablando, ¿no? Y busqué otros medios para hacerle entender de que el problema no fue por la comida, sino que fue que es un tema genético, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la historia clínica nos ayuda a determinar características genéticas, ¿ya? Algunos signos igual de alteraciones genéticas, tengo el valgo de rodilla, no se olviden, valgo quiere decir cuando las rodillas están juntas, pero los tobillos se separan, ¿de acuerdo? Eso es valgo, ¿sí? Varo es lo contrario, los tobillos juntos y las rodillas separadas, ¿sí? Estas son alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? No pueden decirme que esto se ha hecho por jugar fútbol, ¿de acuerdo? Y que es el mejor jugador de fútbol porque los roscos siempre juegan bien fútbol, no, ¿sí? No hay eso. O que esto se ha hecho
porque le han enseñado a sentarse con las rodillas muy juntas. No, no. Entonces, estas son malformaciones genéticas que tengo que saber explicar a los pacientes. El pie equinovaro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que entender? Varo quiere decir que se junta aquí abajo, ¿sí? Y equino, ¿sí? Es que hay una contracción de los tendones de la parte posterior, ¿sí? Donde la persona cuando empiece a pararse no puede apoyar el talón, sino apoya la punta del pie. ¿De acuerdo? Ustedes han visto equino, que quiere decir como de los caballos, ¿sí? Los caballos lo que pisan es la uña del caballo. ¿De acuerdo? Su cacho que tiene en la pata es la uña. O sea, esa pisada con uñas con la parte de adelante se llama equino, ¿sí? Y el piecito de la persona parece eso, parece una pisada de caballo. ¿Bien? Alteraciones en la piel, ¿no? Y faneras, no se olviden, faneras, cuando digo faneras, me refiero a lo que son pelo y uñas, ¿sí? Tengo que ver el color, uniformidad, grosor, simetría, todo eso tengo que ver porque sí o sí tiene su relación con temas genéticos. Por ejemplo, el tema de la humedad del cabello, ¿sí? Y la textura, ¿sí? Y la conformación grasa que puede tener el cabello, me ayuda muchas veces a poder identificar si la patología que tiene mi paciente es caspa por hongo, ¿ya? O es una resequedad de cabello por factor genético, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen psoriasis, una enfermedad genética, ¿sí? Tienen caspa, ¿sí? Pero tienen bastante caspa, una caspa que sale así en placas, ¿no? Entonces, cuando yo reviso a mi paciente y veo que tiene otro tipo de lesiones en el cuerpo, le voy a decir, hermano, no uses champú para la caspa, porque eso te hace peor. Lo que tú tienes no es caspa, tú tienes psoriasis. Esto es genético, no se cura con nada, pero usa un tipo de champú de esta clase, de esta característica, todo eso, ¿sí? Ya que no tenga, por ejemplo, sal, el champú, que no tenga con conservantes como formaldehídos. Entonces, esas cosas les voy a recomendar porque sé que la piel tiene afecciones genéticas, ¿bien? Los pelos, la distribución del pelo en el cuerpo, ¿ya? Este es importante igual recordar, ¿sí? Hay personas que se mueren por tener barba, ¿no? Otros que se mueren por no tener barba. Entonces, esto es genético, y la cantidad de vello, todo que va a crecer es genético. Las uñas, hay personas que no les crecen las uñas, se les rompe continuamente y se hacen intoxicaciones totales con medicamentos para hongos, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta de que esto no puede ser un hongo. Si no curó con los medicamentos para los hongos, tengo que pensar también en psoriasis. La persona que tiene psoriasis, una enfermedad genética, se le caen las uñas y se le deshacen como si estaría lleno de hongos, ¿no? Y le preguntas, ¿ha hecho tratamiento para hongos? Sí, años que llevo con crema para hongos. ¿Y tiene algo? No me cura nada, doctor. ¿Qué puede ser? A ver, vamos a ver, señor, esto es psoriasis, ¿no? Esto no tiene cura, pero sí podemos mejorar la parte estética de esta manera, de esta manera, de esta manera. Bien, entonces es importante revisar hasta las uñas, ¿sí? Ahora, los trastornos por diagnóstico genodérmico, ya que son bien claritos, por ejemplo, la ictiosis del arlequín, ¿no? Es una queratosis, la piel se seca de tal manera, ¿sí? Pero es en todo el cuerpo. Como pueden ver esta imagen, este es un niño, ¿no? Que ha nacido con ictiosis del arlequín. Parece un disfraz que le hubieran puesto encima, ¿no? Pero sin embargo es su misma piel que se reseca y se raja y se quiebra y obviamente sangra, ¿sí? Normalmente estas cosas no son compatibles con la vida o no son compatibles a largo plazo, ¿sí? La melanosis, que es el color negruzco u oscuro de la piel, es acumulación de unas células que se llaman melanocitos. Entonces, esto también es un trastorno genético. El albinismo, lo contrario, ¿no? Personas que no tienen células que pigmentan la piel, al punto que los ojos, en vez de ser cafés, negros, son rojos. ¿De acuerdo? Tú le ves y tiene ojos rojos, ¿sí? Y esas personas sufren cuando salen al sol. La radiación solar les lastima. ¿De acuerdo? Entonces, un albino neto, ¿sí? Difícilmente que lo veas en el sol y su piel es muy sensible. ¿De acuerdo? El pelo ralo, ¿de acuerdo? En los niños también puede aparecer esto. Es una alteración genética donde disminuye la cantidad de folículos pilosos, ¿sí? La poliosis. ¿Qué es la poliosis? Las canas prematuras, ¿ya? Es una despigmentación del cabello, ¿de acuerdo? Niños que los ves con canas y no ya se está haciendo viejito, ¿no? Este muchacho, esta niña tiene poliosis,
¿sí? Es un trastorno genético. Y acá está, como les había dicho, ¿no? Las uñas distróficas. Parece que tuviera hongos, pero no. Acá es un tema de crecimiento de las uñas. Es bastante común también en el síndrome de Down. Bien. En la región genital, tengo que revisar. Sí, va a haber trastornos en la diferenciación sexual, el hermafroditismo o pseudohermafroditismo. Como se puede ver acá, es una paciente de sexo femenino, ¿ya? Que tiene el orificio vaginal, pero tiene testículos, ¿no? Hay crecimiento de eso. Entonces, es un tema ligado a los genes. Bien, igual nos habla de la diferenciación de las gónadas.